Seguimos con la revista del estudio bíblico, el plan de Dios para Israel en medio de la infidelidad de la nación. Estamos en la lección número 2, el reino dividido, Jeroboam y Roboam. Texto audio. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Proverbio 19:21. Verdad práctica. Los malos consejos llevan al hombre a la ruina, pero el consejo amoroso tiene el poder de librarnos de la muerte. Bendiciones, amados, pónganse cómodos. Son bienvenidos a la escuela dominical, a la escuela bíblica. En televisión le decíamos la escuela dominical, pero bueno, escuela bíblica y la lección número 2. Hoy vamos a aprender acerca de estos dos reyes. Aleluya. Y un poco de la historia, porque hay algo importante, hermano. Hay veces cuando nosotros estamos leyendo la palabra, si nosotros no nos ubicamos en el contexto histórico, nosotros no podemos discernir en realidad a quién va a dirigir esa palabra, a quién le habló este profeta, cómo fue que sucedieron las cosas. Y yo creo que en todo caso, cuando nosotros nos toca dirimir o analizar, siempre tenemos que ver los antecedentes, las cosas como han pasado, para poder entender el presente de lo que uno quiere indicar o lo que uno quiere decir. O sea, si alguien te va a hablar algo de un tema, tú dices, mira, alguien te va a decir, por ejemplo, mira, iba por la calle y estaba mirando que una persona iba pasando, cruzando y se cayó, se dobló el pie. Entonces, tú ahí mismo te quedas allí con esa persona que te habla nada más un acontecimiento y tú dices, ¿y cómo pasó? ¿Y a qué hora fue? ¿Y quién más estaba allí? O sea, cuando una persona te habla poco, te habla de esa manera, tú haces un poco de preguntas para poder entender qué fue lo que pasó. Cuánto más la escritura, la palabra del Señor. Y el hecho de que nosotros hoy vamos a ver el reino dividido de Jeroboam y de Roboam, que fue cuando viene la división en el reino de Israel. Sabemos que de acuerdo con lo que venimos estudiando, esta nación que el Señor escogió para darse a conocer al mundo, era una nación que después que Moisés la trajo, ¿verdad?, de Egipto, y pasó por el desierto, llegó a su tierra, y en su tierra necesitaban un gobierno. Moisés al principio lo hacía solo, luego colocó 70 ancianos, luego este pueblo fue juzgado por jueces, personas que eran colocadas para dirimir las situaciones de esa nación. Luego esta nación quería, como el resto de las naciones que están alrededor, yo creo que el hermano me coloque una lámina que tiene un mapa colorido, un mapa, sí, más adelante hay un mapa colorido, ese mapa, aquí está Israel, que está en azul y amarillo, ¿verdad? Todo lo que se ve de color beige son las naciones que rodeaban a Israel. Pues todas esas naciones tenían un rey. Y ellos miraron cómo esas naciones, ellos también querían tener un rey como todas estas naciones, y no con los jueces. Y el Señor les dio a Saúl. Y luego de Saúl vino David. Luego de David viene lo que vamos a dar en esta clase, el reino de Roboam y el de Jeroboam, que es cuando se divide esta nación en estas dos partes, ¿vale? Y en función de esta división en la que Israel se tornó, es como viene la escritura. Entonces hay libros, profetas, que el Señor le envió al reino del sur, al reino del norte, y hay profetas que Dios le envió al reino del sur. Antes de que se dividiera, todo era Israel, Jacob, que Dios le puso a Israel príncipe, ¿verdad? Pero luego con estos dos chicos que vinieron, con esta situación que no tiene nada que ver con ellos dos, ¿vale? Porque nosotros vamos a estudiar, oye, esta gente se dividieron el reino, pero todo vino por una palabra que Dios dio a causa del pecado de Salomón. Porque nosotros teníamos un nombre a Salomón, David, Salomón, y después de Salomón vienen estos dos chicos. Ya son los reyes que están completos. Pero ¿qué pasa?
Señor dio una palabra. Dio una palabra y le dijo que por causa del pecado de Salomón, de haber desviado su corazón con las mujeres y su corazón ya no era recto con Dios, él dijo que le iba a quitar el reino, pero que le iba a dar el reino y iba a cumplir esta palabra. Pero ya vamos a ver, hermano, cómo suceden las cosas. Si las cosas suceden porque Dios lo dice, si las cosas suceden mal, porque dice, bueno, si esto está pasando malo en mi vida o está sucediendo mal es porque Dios lo dijo. Porque cuando yo estaba estudiando la lección, yo decía, bueno, la nación no se dividió porque un rey era idólatra y el otro era un egocéntrico. No se dividió por eso, ¿verdad? Sino que Dios había dicho que Él iba a hacer esa división, le iba a quitar el reino a Salomón. Él había dicho eso, pero Él también le dijo a ellos que si andaban de corazón recto, que Él era que estaba haciendo eso por causa del pecado de Salomón, pero que esa no es su voluntad. Su voluntad no es dividir, su voluntad es la unión. Dios siempre nos busca a nosotros para hacer un plan perfecto. Pero como yo digo, hermano, es que nosotros, yo digo, Señor, tú sí nos tienes confianza a nosotros. Tú sí a nosotros nos has dado y confías tanto en nosotros para darnos plan de salvación, para darnos proyectos, para darnos misión, comisión a nosotros. Y tú confías en nosotros para seguir dándonos. Y a pesar de toda la historia de cómo el hombre cae y comete errores, el Señor sigue confiando y levantando generación y sigue confiando en nosotros. ¿Y por qué nosotros no confiamos en Él? Qué fácil el Señor confía en nosotros para darnos planes, para darnos proyectos, para levantarnos, para poner su espíritu y para seguir llevando el ministerio de la salvación a través de nuestras vidas imperfectas. ¿Y cómo nos cuesta a nosotros confiar en el Todopoderoso? Nos cuesta. Cuando las cosas se ponen gris, ya creemos que Él no está, ya creemos que ya Dios no está aquí. ¿Qué pasó? Pero a través de esta enseñanza, nosotros vamos a poder entender que su plan, Él dice en Jeremías, cuando le dicen Jeremías, yo tengo planes de bien y no de mal, 29:11 creo que dice, tengo planes de bien y no de mal. Tengo para ti, tengo buenos proyectos, tengo buenos caminos. Y Él a todos los que llamó, lo llamó con planes de bien, porque el Señor lo llama para no bendecir, lo llamó con planes de bien. Pero de acuerdo al corazón del que llamaba, se desviaba el propósito. Más sin embargo, el que se desvía en el propósito de Dios, se pierde la gloria y la bendición y la recompensa, porque a Dios nada lo detiene en lo que Él va a ejecutar. Ninguna persona que tenga un llamado o que tenga algo que va a hacer para el Señor y diga, ay, no lo voy a hacer, ahí yo no sé qué va a pasar si yo me voy, ahí yo no sé qué va a pasar. Pues el honor es el que sirve al rey. El honor es el que sirve al rey. El rey siempre estará en el trono y Él siempre se proveerá de lo necesario para cumplir sus proyectos. Pero cuando nuestros corazones se desvían y nuestros corazones se apartan, somos nosotros los que nos alejamos de la mesa del banquete. Somos nosotros los que nos perdemos la gloria de Dios y nos perdemos la recompensa, porque Él siempre será y Él siempre existirá y siempre se proveerá. Cuando Saúl cayó, se proveyó de David. Cuando David cayó, se proveyó de Salomón. Cuando ya faltó David, porque David fue recto entre los corazones de Dios, aunque pecó, tuvo un corazón arrepentido. Cuando Salomón cayó, él dijo, te aparto. Ahora viene esta historia. Amén. Vamos a ir para la segunda lámina, hermano. Ahora viene esta historia. Porque es importante entender que a veces usted abre la palabra, lee la palabra y dice, Malaquías, Jonás fue enviado a la nación de Israel que se desvió. Fue enviado a esa parte de arriba, porque en Judá había un rey donde se adoraba, donde estaba el templo, donde estaba la adoración. ¿Recuerdan la historia de la mujer samaritana? Que ella decía, Señor, ¿dónde se debe adorar? Porque dicen que se debe adorar en Jerusalén, en Judea, donde están los levitas, donde estaba la iglesia, ¿verdad? Donde estaba el templo.
era donde se debía adorar, porque la adoración quedó en el sur. Pero en el norte, a pesar de que era el mayor territorio, que ustedes vieron lo azul, ahí no habían quedado los levitas ni la adoración. Quedó el poder político en la división, pero el poder espiritual había quedado abajo. ¿Puede una nación avanzar así? ¿Puede un ser humano, una familia, un matrimonio avanzar así? ¿Acaso el Señor avala la división? ¿Acaso el Señor no dijo que ni nuestro corazón dividido es agradable delante de Él? Que no podíamos ser ni de doble ánimo, ni de dos aguas, ni de dos sentir, que teníamos que ser personas puras en cuanto e íntegros. Amén. Y nosotros somos llamados a eso como pueblo de Dios. Somos llamados a eso. Que usted dirá, Dios mío, tengo que hacer tantas cosas para ser salvo. Tú te pierdes la gloria, la tranquilidad, la felicidad y el propósito cuando se camina en el propósito, en el sentido que Dios quiere. Nos evitamos tantos dolores y el proyecto de Dios es ejecutado exactamente así como Él lo planeó en nuestras vidas. Pero se requiere a veces paciencia para esperar el plan de Dios, porque el plan es de Él, el proyecto es de Él y nosotros somos los instrumentos. Y nosotros como instrumentos tenemos que esperar que ese proyectista, que es el Señor, ese arquitecto, ese ingeniero de nosotros, dice, mira, yo los tengo aquí, pero resulta que nosotros no somos piezas inmóviles, nosotros no somos piezas, no. Él cuenta con nuestra voluntad, Él cuenta con esa entrega, con nuestra voluntad. ¿Y sabes quién sí quiere autómatas y quiere robot y quiere gente? El anticristo. Es justamente lo que va a pasar cuando venga, pongan la marca de la bestia, hermano. Los estudiosos y los profetas y la gente que habla de este tema dice que la marca de la bestia va a tener una condición, que así la persona que se la coloque se quiera arrepentir, ya no va a poder, porque va a ser una persona que va a estar totalmente controlada por ese espíritu o por esa tecnología. No lo sé ni lo puedo afirmar, más uno hace elucubraciones en el sentido de que uno está viendo cómo se va alineando, porque antes cuando tú leías la Biblia y la tecnología y la ciencia no se había avanzado tanto, y tú leías el Apocalipsis y tú decías, ¿cómo van a hacer esto? Pero luego que tú ves, hermano, cómo las ondas, la internet y cómo todo, tú puedes ver todo al mismo tiempo, cómo a través de lo que no se ve surgen cosas que se ven, porque a través de las ondas, del wifi, de tanto, se van tantas cosas. Tú puedes recibir sanidad viendo una prédica, si el pastor estaba aquí ministrando, y tú te puedes poner a verla y tú puedes sentir la presencia y recibir sanidad en ese don que Dios hace fluir a través de un siervo. Tú recibes la sanidad, tú puedes recibir esa misma unción que se impartió en un momento determinado a través de ¿qué? De lo invisible, de las ondas, de lo que está pasando, porque por la fe es que el justo vive y el justo recibe. Y de manera diferida tú puedes recibir la misma bendición que recibió una persona que en una oportunidad, ¿verdad?, vino al servicio, hubo un derramamiento, pero mira, yo no fui, pero pásame el video. Y tú le dices a la persona, mira, yo vi ese video, yo vi ese momento diferido, qué bendición, qué fuego había, y sientes lo mismo en el espíritu, ¿verdad? Entonces, las cosas se van alineando de tal manera en lo que viene, hacia lo que viene, a eso que el reino del anticristo quiere, que es tener autómata, gente que lo ame, lo adore, así sea, porque en un momento de debilidad, porque tú no tenías comida, porque no puedes comprar, no puedes vender, porque ves a tus hijos muriendo de hambre, porque tú mismo ya no aguantas y tú dices, bueno, ¿qué se va a hacer? Me lo tengo que poner. Las personas que en esa oportunidad estén allí, ¿qué voy a hacer? Me lo tengo que poner. Pero hasta ese día, tu alma y tu ser ya están totalmente perdidos, porque tu voluntad ya no vas a poder regresarla. Y yo decía cuando yo leía eso, mira, ¿y qué pasa? ¿Por qué una persona después que se la pone ya no puede hacer nada? Porque no va a tener ya voluntad. Ya la persona se le entregó su alma al poder del maligno en esa oportunidad. Pero volviendo a nuestro tema de que por qué es importante entender, primero, ¿quién fue Roboam? Porque la nación se dividió en dos. Roboam fue el cuarto hijo, el cuarto, va a ser el cuarto rey, pero fue el único hijo de Salomón. De esas 1000 mujeres, te habla de la Biblia de este hijo que aparte era solamente mitad israelita, porque la madre era gentil, era creo que amonita, la madre fue amonita llamada Naama.
fue su madre, pero fue el sucesor de Salomón. Era un muchacho que dice la historia que fue criado como malcriado. De ese niño, imagínate, hijo del rey Salomón, del más rico y del más sabio, del que todo lo tiene, se rodeaba de sus amiguitos, de los cuales después recibió consejo, y no el consejo sabio. Y este fue de lo que vamos a tratar. Y la otra persona de la que vamos a hablar, que se ocupó del otro reino, fue de Jeroboam. Jeroboam, ¿quién era él? Él era un hijo de Nabat, de la tribu de Efraín, de las 12 tribus de Israel. Él era de la tribu de Efraín, pero era un varón valiente, forzado, ¿verdad? Que en el reino de Salomón, el padre de Roboam, estoy hablando de la generación anterior, él le sirvió a la casa de José, porque era un hombre que lo vio líder, lo vio esforzado, valiente, y lo puso sobre la casa de José, sobre los tributos y la administración, como decir, un consejo, ¿verdad? Como decir, un poder, una autoridad allí sobre esa casa. Y Jeroboam era conocido, fue conocido como el primer rey del norte de Israel. Dios lo llamó a Jeroboam y le confió la mayor parte del territorio de su nación amada. ¿A cuántos de nosotros el Señor no nos ha llamado y nos ha confiado a nosotros su ministerio, su proyecto? ¿A cuántos de nosotros el Señor sigue llamando para entregar? Pero nosotros despreciamos más por nuestra vida personal, por nuestros proyectos o por nuestros tiempos. Pero aún el Señor sigue llamando para entregar de sus planes, de sus proyectos, para que nosotros los llevemos a cabo, para la gloria de Él y para que el Evangelio y su iglesia sigan creciendo. Pues Él llamó a Jeroboam y le dijo que, mira, te voy a entregar las naciones si tu corazón es recto conmigo, pero lo estoy haciendo porque Salomón no fue recto conmigo. Yo ahora te lo voy a entregar a ti, le voy a quitar ese reino a Salomón y a ti te voy a entregar 10 tribus, pero solamente voy a dejar una tribu, 2, Benjamín y Judá, porque ellas eran como uno. Cuando se hablaba de Judá era Benjamín y Baí, de las 12, e iba también con ellos allí. Y los levitas, porque los levitas no tenían tierra, ellos servían en el templo de toda la iglesia. Ellos no tenían tierra sin nada. Su tierra era la iglesia, el templo. Y Jeroboam le dijo, te voy a entregar las 10 naciones. Si tu corazón es recto, yo también te voy a bendecir, voy a hacer un nombre a través de ti. Y le prometió lo que le ha prometido a todos. ¿Hace Dios excepción de personas? Porque no era de la tribu de Judá ni de la descendencia de David. Le prometió también bendición. Más sin embargo, van a ver lo que hizo este rey. Este rey es conocido por introducir la idolatría en el reino del norte. Toda la escritura que usted abra ahora, casi toda la escritura y casi todos los profetas, que lo vamos a ver en un cuadro, cuáles fueron esos profetas a los que se le habló en este reino del norte, cuando hablaba de la idolatría, era por causa de la idolatría que este Señor introdujo en la nación de Israel. Cada vez que usted lea la escritura, se va a dar cuenta quién fue que desde Jeroboam en adelante, este cuarto rey de la parte norte de Israel, introdujo. Cuando usted abre la escritura y todos esos profetas, Joseas, Miqueas, Jonás, cuando fue a Nínive, se le mandó a Eliseo, se mandó a Elías, esos profetas que fueron enviados allá, fueron enviados para rescatar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando usted escuche las ovejas perdidas de la casa de Israel, son estas ovejas, son este territorio que se había quedado sin adoración. Por eso la mujer samaritana dice, ¿dónde se debe adorar? Porque los samaritanos, todo ese reino azul se llamaba Samaria. Lo llamaban Samaria, los efraimitas, el reino del norte. Pero fue lo que hizo Jeroboam, que a pesar que Dios le había entregado 10 tribus y la mayor parte del territorio, él no era un hombre que se sentía seguro, porque era un hombre que se había apartado del corazón de Dios. Hermano, cuando nosotros nos enfriamos y nos apartamos del corazón de Dios, comenzamos a volvernos inseguros. Comenzamos a ver enemigos en todas partes. Nos volvemos fuera del propósito de Dios. Le pasa a ellos y le pasa a cualquiera de nosotros que se aparte del corazón de Dios.
Y esto fue lo que hizo este hombre. Primera de Reyes, vamos a ver cuáles fueron los 3 elementos para comprender cómo sucedió la división de esta nación. El primero, el pecado de Salomón y sus mujeres, Primera de Reyes 11:4. En Primera de Reyes 11:4, nosotros podemos ver, de acuerdo a que es el capítulo anterior, hermano, él dice que por causa de él haberse desviado, en el Primera de Reyes 11:4, dice así, hermanos. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David, cuando era ya viejo. Si usted ya está entrando en edad, no crea que porque está entrando en edad no se puede desviar de Dios. Y no cree que va a andar detrás de los jóvenes, porque los jóvenes son los que brincan, los que saltan. No, no, no. Hay viejos necios y hay jóvenes sabios. O sea, esto no tiene nada que ver. El corazón del hombre más sabio de la historia se desvió cuando ya era viejo. Y yo decía, hermano, cuando yo leía el libro de Eclesiastés, cuando yo era mocita y yo leía el libro de Eclesiastés, yo decía, Dios mío, este libro de Eclesiastés es una persona que está como cansada de vivir, como que esa persona sintió que escribió Eclesiastés, todo es vanidad. Y ya, es como alguien que decía, ¿y ya para qué? ¿Y para qué sirve esto? Todo, o sea, que tú lo lees y tú dices, claro, es un libro que escribió Salomón, pero Salomón escribió más de 3.000 proverbios. Y Salomón también escribió Eclesiastés y Cantares. Cantares también, no, pastor. Cantares también. Pero cuando era ya viejo, su corazón se desvió. No crea que en este camino, porque tenga 40, 30, 50 años, no va a guardar su corazón todos los días de su vida. Ni va a guardar. Este velar es hasta el final. Porque este hombre comenzó sabio y terminó necio. Es Salomón. Que nuestra vida no sea derramada de esa manera. Como decía David, enséñame, Señor, enséñame a guardar mis días, algo así, que le añada a cada día sabiduría. Él hablaba que a los años fueran paralelamente con la sabiduría, que le agreguen sabiduría. Aleluya. No nos cansemos de aprender, de crecer y de caminar con Dios, y que no aprendamos de estos males ejemplos. O peor, que diga, ya yo he leído la Biblia, ya me la sé, no tengo nada que aprender. Y se ponga uno como una enseñanza que se dio aquí también de estas clases, que el corazón se te endurezca de pensar, ya que me va a enseñar otro, sino que tu corazón siempre sea dócil para seguir aprendiendo, escuchando la voz de Dios, y puedas seguir entendiendo, comprendiendo cada día, porque así como Dios es infinito, también su conocimiento, su sabiduría. Y el día a día, la vida de Dios es abundante. Y nosotros cada día necesitamos conocer que Él haga su voluntad. Porque a veces tú te levantas, hermano, un día y tú dices, Señor, guíame, haz tu voluntad en mi vida, porque yo hoy no sé qué va a ser del día. Y uno cada día necesita ese Padre. No levantarse, hoy hago esto, haré aquello, iré y vendré, como decía Santiago. Sino, si Dios quiere. Porque antes yo escuchaba mucho, ay, si Dios quiere. Y yo escuchaba a las abuelas, delante, Dios por delante. Y esas mujeres no conocían nada de Biblia, pero tenían una conciencia de que tenían temor de Dios. Aunque el Evangelio nunca había llegado a sus vidas, la ley de la conciencia operaba en ellos. Y cualquiera de ustedes que hable de su antepasado, que usted conoce la Biblia como no la conoció él, pero quizá el testimonio de ellos era mayor. Porque había una ley de la conciencia que operaba en ellos. Una conciencia de entre la maldad, lo que era bueno, lo que era malo, y seguían en la voz de la buena conciencia. De la buena conciencia, porque hay mala conciencia. Y esta gente operaba de esta manera. Pero ¿qué pasa? Que Salomón se desvió y se enojó Jehová contra Salomón
¿Cree usted que no se va a enojar con nosotros? Se enojó contra Salomón por causa de haberse desviado de esa manera. No nos va a disciplinar Dios. Ay, Señor, pero ¿qué pasa? ¿Qué tengo? Tú si eres malo. Ah, ¿tú crees que Dios va a tener por inocente el culpable? O el Espíritu Santo va a estar feliz dentro de ti con lo que estás haciendo, con lo que estás diciendo, o con tu descuido, con lo que está pasando. O sea, ¿qué estás haciendo? O sea, a veces decimos, Señor, ¿qué pasa? Y el Señor, Laura, ¿qué te pasa a ti? Tú me dices que me pasa a mí, no me pasa nada. A ver, ¿qué te pasa a ti? Dios, pero Señora, ¿qué pasa? Y el Señor, ¿qué te pasa a ti, Laura? ¿Qué te pasa a ti? En el Primera de Reyes 11:9 se enojó el Señor y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mi estatuto que yo te mandé, romperé de ti el reino. ¿Por qué el reino se dividió? Porque el Señor decidió que se iba a romper el reino. Mas en el corazón de estos dos que habían sido elegidos, ellos se desviaron del plan de Dios, porque Dios estaba disciplinando, estaba tomando una acción de disciplina, pero los instrumentos que también les había prometido bendición a cada uno se desviaron. Cualquiera que lee la escritura dice, pero eso fue obra de Dios, porque fue que dividió el reino y dijo, te quito aquí, te pongo allá, y lo que ha pasado es porque Dios lo dijo. Muchas veces que estamos pasando por situaciones, decimos, esta debe ser la voluntad de Dios que me está aprobando, pero siempre hemos dicho, tenga cuidado lo que es prueba y lo que es consecuencia de sus acciones, porque no podemos escudar nuestra responsabilidad dentro de que Dios me está aprobando, esta es la voluntad de Dios, que yo meta este pie aquí en este charco, o un hombre que está con una mujer que no es su esposa, esta es la voluntad de Dios, que yo disfrute, que yo vea qué es lo que es el adulterio o la fornicación. Sí, si Dios permitió que yo esté en este motel con esta mujer, ni la hoja de un árbol se cae si no es la voluntad de Dios. Hermano, hay pecadores bíblicos, pecadores bíblicos, que Dios tenga misericordia. Será la voluntad de Dios, porque ni la hoja de un árbol se cae, y el diablo conoce la Biblia más que uno. Y entonces el reino se rompió porque el Señor lo decidió. Dios tenía un plan por causa del pecado de este hombre y de la disciplina que iba a hacer. Pero él decía, yo tengo un plan, lo entregaré a tu siervo. A raíz de que esta palabra fue dada, Jeroboam tuvo que huir a Egipto y allá se le dio también lugar y también tuvo una buena vida, vamos a decir, tuvo eminencia también. Le dieron un buen lugar, tuvo gobierno, tuvo un buen cargo, porque se fue huyendo de Salomón. Como decía una embajada, la embajada de Egipto lo agarró, le dio todo y tal, como operaron todos los gobiernos políticos. Y se fue. Sin embargo, no lo haré en tus días, le dijo, por amor a David, tu padre, yo lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Hermano, porque usted cree que es la batalla del diablo con esa cúpula que se envía y hasta el final de los días que se estudia de los musulmanes el templo. Es por esto, porque el Señor, Satanás solo persigue los propósitos de Dios. Satanás te persigue a ti, quiere hacerte caer, desanimarte para que tú hables mal del Rey de Reyes, del que te creó, del que te amó. Él quiere hablar porque su propósito es perseguir todo lo que Dios ama. Y como el Señor te amó y dio su hijo por ti, Él te persigue a ti. Y preocúpate si no te persigue. Si no te persigue, preocúpate. Ay, pero qué bien estoy, a mí todo me va bien, hermano, analiza, porque aquí nosotros tenemos tribulación y persecución por todos lados, espirituales, físicas, de todo. De cualquier lado sale un enemigo y uno dice, tú vas a ver ese lugar y tú dices, Dios mío, ¿y por qué esta mujer que no me conoce me trató así? ¿Por qué tiró esto? ¿Por qué tiró el otro? Y decir, bueno, esto es espiritual. La semana pasada fuimos a un café, una hermana, vamos a hablar, yo quiero hablar, quiero compartir una palabra, bueno, vamos. Y fuimos ahí a compartir, a hacer consejería, a hacer un momento de comunión. Y en ese café, la mujer que nos atendió, desde que llegó, hablaba y veía así. Cuando llegó, tiró los cafés. Cuando llegó, tiró. Y yo hacía así, cada vez que ella lo ponía, yo hacía así. Pero la hermana me decía, hermana Laura, esto es espiritual. No haga caso de lo que era. Hermana, no es normal
que esta mujer esté haciendo esto. Y llegaba y el agua sonaba y todo cuando la ponía. Todo así lo tiraba. Y en la mesa de al lado, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y yo decía, hermana, me estoy poniendo las orejas rojas, me estoy como enfureciendo. Y decía la hermana, hermana, cálmate, a lo que vinimos. A lo que vinimos. Esto es obra del enemigo, ya lo estás viendo. Y luego que nosotros terminamos nuestro tiempo y comenzamos a orar, los que estaban en la mesa de al lado escucharon la oración. O sea, a lo que nosotros fuimos y escucharon la oración, y todo fue de gran bendición a lo que fuimos, a lo que la persona necesitaba y a lo que necesitábamos en ese momento. Y ella me dice, ¿te das cuenta cuál era la obra del enemigo? El siervo de Dios que sabe que su vida es espiritual, que tu vida en esta tierra no es normal. No quieras tener una vida como decía Israel, dame rey como las demás naciones. Y hay veces nosotros queremos vivir como viven los demás. Pero ¿por qué a nosotros nos pasan estas cosas? Ay, pero yo veo que los demás, ¿por qué ellos no se preocupan? Tú no eres los demás. Tú eres escogido de Dios. Nación santa, real sacerdocio, pueblo de Dios, que Dios escogió y te trajo de las tinieblas a su luz admirable. Así que no te extrañes si tú tienes tribulación, si te ataca o lo que sea, que no es normal. Yo me siento como rara, como que yo no fuera de este mundo, como si algo extraño sucediera. Es que tú no eres de este mundo. Amén. No sucede nada extraño, tú no eres de este mundo. Entonces, ¿pero qué pasa, hermano? Queremos vivir como las demás naciones de la tierra. Normal, ¿verdad? Estar una vida normal, sin problema. ¿Cuál es la expresión más trillada que yo escucho aquí? Cada quien como quiera. Cada uno a lo suyo. Si tú quieres hablar de algún pecado, de lo que Dios dice, o le estás hablando a alguien la palabra, cada quien a su manera. O sea, cada uno en lo suyo. O sea, eso no es mi problema. Pero el Señor sí, somos su problema. Y el Señor nos llama en ese propósito, hermano. Vamos a avanzar. Tenemos aquí el pecado. ¿Por qué más se dividió? Porque ya Dios había dado la palabra con este profeta a Jeroboam, que en el ocaso del reinado de Salomón, como se apartó, ya lo dijimos, a través de este profeta, le dijo que le iba a quitar el reino y se lo iba a dar, y por eso lo huyó a Egipto. Seguimos. Ya esto lo conversamos. Quiero pasar rápidamente. ¿Cuál era la tercera? La tercera, hermano, la tercera fue la dura respuesta que Roboam le dio al pueblo. ¿Qué pasa? Cuando Salomón ya murió, que el pueblo vio que Salomón murió, mandaron a buscar a Jeroboam, a avisarle que ya él podía venir, porque era un líder, era un hombre que ya tenía palabra. ¿Qué pasa? Este hombre vino de Egipto y se vino. ¿Saben en esos gobiernos cuando caen los dictadores, que los que estaban huyendo de esos dictadores vuelven a la tierra? ¿A cuánto han visto eso en las naciones donde están? Lo hemos visto. Vuelven a la tierra. Bueno, él volvió a la tierra después que Salomón murió, porque tenía la oportunidad de tener un poder político y además era un líder en quien confiaban los efraimitas, porque fue un hombre que ya había gobernado con Salomón. ¿Y qué pasó? Lo mandaron a buscar. Cuando este pueblo llegó el momento, como tenían la costumbre de ungir al rey, mandaron a buscar a Roboam. ¿Qué pasó? ¿Dónde tenían que ungirlo? Donde estaba el templo. ¿Dónde estaba el templo? Y donde estaba Roboam, abajo. Abajo era donde estaba el templo en Jerusalén, su ciudad. Y el demás reino estaba regado, pero el templo no estaba allí. Pero en cada lugar donde se hacía adoración había levitas. Pero ¿qué pasa? El pueblo se reunió con Jeroboam. Y el rey, en vez de ser ungido en Judá, fue llamado a Siquem, como decir, la capital de ese entonces, donde se reunían en el norte, en la parte del norte. Y él fue llamado allí y aprovecharon de decirle, mira, nosotros te vamos a apoyar y te vamos a servir. Le dijeron a Roboam, te vamos a servir y te vamos a apoyar, pero tú quita la pesada carga de tributo, porque la vida que tenía Salomón era demasiado lujosa.
y a causa de sus grandes obras, de sus arquitecturas y de todo lo que construyó, había una pesada carga de tributo y de trabajo para él mantener ese reino, aquel reino opulento donde todas sus copas eran de oro y todo ese comercio, hermano, eso costaba tributo. ¿Qué creen que pasa pues en cada nación? Te aumentan los tributos para que el extracto de arriba pueda seguir disfrutando de sus sueldos y de su vida como la llevan. Entonces, ¿quién lleva la pesada carga de tributo? El pueblo. No ha pasado nada extraño, todo sigue igual. Todo sigue igual. Si usted mira aquí en Europa, de que sigue igual y cada nación aumenta los tributos. Vamos con los tributos bien fuertes. Entonces, ¿para qué? Para seguir teniendo que el mismo sueldo, su misma opulencia, su misma vida. Pero esto también le pasó a Salomón. Entonces le dijeron, quita esta carga de tributo, esta carga pesada, y nosotros te serviremos. ¿Y qué dijo Roboam? Roboam dijo, déjenme de aquí a 3 días que vamos a pedir un consejo. Fue y le pidió el consejo a los ancianos. Y los ancianos le dijeron, háblale bien a este pueblo, háblale tranquilo, y ellos te servirán. Bájale la carga. No te pongas con este pueblo que ha tenido duro con tu padre, le ha tenido duro en los tributos. Y él no se quedó conforme con el consejo que le dieron los ancianos y fue a buscar consejo de sus amigos con los que él se crió. ¿Qué ustedes dicen? El pueblo me dice que le baje los tributos, que le baje la carga pesada. ¿Y ustedes qué dicen? Y le dijeron los amigos de su edad, le dijeron, no, que se canse el pueblo. No, tú le vas a decir así. Le vas a decir así. Mira, si ustedes dicen que el dedo de mi padre era pesado, bueno, mi dedo más pequeño es más gordo que los lomos de mi padre. Le vas a decir así. Y le vas a decir y que y de la carga pesada, bueno, que ahora es que van a tener trabajo, van a tener una carga pesada. Fue y les respondió de esa manera. Él pensaba que respondió de esa manera, yo soy el hijo del rey, este pueblo no va a hacer nada. Y le dio una respuesta dura, no escuchó al pueblo. Mira, una de las cosas que yo digo que el Señor guarda el corazón. Una de las cosas de la gente que está en liderazgo, pastorado, liderazgo, en eminencia, en el poder, fuera o lo que sea, que tengan gente debajo, siempre es guardar el corazón, una humildad. Porque eso se puede subir. Yo soy el que mando, aquí se hace lo que yo digo. Así es que hay que hacer. Y mucha gente que está del otro lado, hay veces que le reclama al que le toca dirigir, yo no sé por qué el pastor es tan débil con fulano o con fulana, o por qué hacen esto. Si yo estuviera ahí, yo hiciera esto y esto. Y hay veces que del otro lado se reclama dureza respecto a qué haría yo con respecto a. Pero Dios pone equilibrio en el corazón del hombre de Dios. Porque el hombre de Dios, ciertamente, Dios le ha dado autoridad. Porque él le dijo a Jeroboam, yo te voy a entregar esas 10 naciones y en todo lo que tú hagas yo voy a estar contigo. Así como le dijo a Josué, vete que yo estoy contigo, yo voy a estar contigo. O sea, que Dios esté contigo, hermano. Cuidado. Y cuando te llame y te unge, Dios va a estar contigo. Y a nosotros nos toca tener ese equilibrio, porque entre la autoridad, el llamado y el ejercerla, tenemos que tener. ¿Qué pasa? Que el Señor dijo que no nos enseñoreáramos. Cuando el Señor te pone en un lugar de autoridad, tú no eres dueño de la gente, tú eres estás al servicio de Dios en ese momento. Y como cualquier sacerdote en el templo pasado, puedes caer muerto porque pecas también. Y te pueden jalar también por una cuerdita igualito como los que están afuera en el patio. Entonces, sí somos llamados a eso, a que debemos guardar el corazón y cuando están en lugar de autoridad, pues acordarse de las advertencias de Dios. Pero se cumplió la profecía que a Roboam se le iba a dar a eso, pero Roboam se endureció y cuando llegó al pueblo le dijo que no, que él iba a seguir siendo fuerte y todo lo demás. Y en ese momento las 10 tribus agarraron a Jeroboam y le dijo, ¿qué parte tenemos nosotros con la casa de David? Porque el que era hijo de David era Roboam. ¿Qué parte tenemos nosotros entonces contigo? Si tú no aflojas y si todo va a ser para ti, o tú, pues nosotros, cada uno a sus tiendas, a su casa. Como decían, en mi casa, calabaza, calabaza, cada uno para su casa. Cada uno a su problema o cada uno a sus tiendas. No tenemos herencia con David.
Y en las 10 tribus tomaron a Jeroboam y lo hicieron rey. En las 10 tribus del norte. Fíjese el poder político que Dios cumplió su palabra. Y cuando Roboam se fue corriendo de Siquem, se fue a Judá, él pensó que todo iba a ser normal, que eso eran pataletas de esas 10 tribus. Y normalmente le mandó al que recogía los tributos, a Nabat, le mandó a recoger los tributos a las 10 tribus. Y en esas 10 tribus mataron al que recogía los tributos. Él recogió todo y se vino, porque como va a recoger los tributos, en verdad el pueblo estaba decidido. Y de ahí, cuando él se fue a Judá, enfurecido, comenzó a preparar los ejércitos abajo para atacar a la parte del norte. Y vino palabra de Jehová a través del profeta y le dijo a Roboam: no hagas esto de pelear contra tus hermanos, porque esto vino de parte mía. ¿Se acuerdan cuando el Señor le endureció el corazón a Faraón para él mostrar su gloria y hacer lo que iba a hacer? Pues, en cierta forma, este endurecimiento de este joven venía de Dios para que se ejecutara la palabra. Pero le dijo: quédate tranquilo, que esto viene de mí. Yo tengo plan, yo tengo proyecto. Y al otro de arriba, a Jeroboam, también le digo: que tu corazón no sea parte de mí. Hasta ahí todo iba bien, se cumplió la palabra del Señor. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó después, hermano? Que Jeroboam empezó, a pesar de que tenía mayor territorio, a pesar de que tenía ese poder político, él comenzó a sentir que le faltaba algo. ¿Y sabe qué era lo que le faltaba? Que el lugar de adoración que decía la mujer samaritana había quedado en el reino del sur. Hermano, Dios pone una parte en ti, otra parte en mí. Una en mi esposo, otra en mí. Una en el pastor, una en la congregación. Para que todos necesitemos de todo. Porque como somos un cuerpo, para que nos apoyemos unos a otros. Ninguno es autosuficiente. Dios necesita de todo, todos necesitamos de todo, someternos los unos a los otros en amor, porque somos un cuerpo unido por la coyuntura y por el amor. Este reino dividido nos muestra, hermano, el no deber ser en una congregación, en una familia, en un matrimonio. ¿Por qué, hermano? Porque siempre algo te va a faltar, algo se queda. Este hombre, a pesar de que tenía el poder, el hecho de que estas 10 naciones, estas 10 tribus, iban a adorar en el templo del sur, le causó celo. Y él dijo: esta gente va a llegar un día que no va a volver conmigo. Ese hombre empezó a sentir inseguridad. ¿Por qué? Porque él dice que estando la adoración allí, este pueblo me va a dejar y me van a matar. Y comenzó a sentir temor. ¿Y qué hizo? Ahí vino la idolatría, el error que cometió él. Que por su inseguridad, por mantener poder, por su egoísmo, que estas son las cosas que cuando en la vida de uno empieza a ver que empiezan a surgir cosas que no son del Espíritu, nosotros las debemos atrapar de una vez y ver: Señor, esto no viene de ti. Pero este hombre dice: no, este pueblo me va a dejar. ¿Qué hizo? Lo que dice la historia que hizo la Iglesia Católica, que convirtió cada ídolo de los que en el tiempo de Babilonia y de la idolatría le daban honores, le pusieron nombres de santos, para que siguiera la idolatría. ¿Qué hizo él? Él le dijo: ustedes no van a necesitar ir a Jerusalén a adorar. Y puso un becerro de oro, como hizo el hermano de Moisés, Aarón, allá cuando puso el becerro de oro. Puso uno en Dan y uno en Betel, o sea, equidistantes del territorio. Y le dijo a la gente, hay un estudioso que dice lo siguiente, le digo a la gente: ya ustedes no tienen que ir más para el reino del sur, porque ustedes van a adorar aquí. Estos son sus dioses que les sacaron de las tierras de Egipto, que les dieron la bendición. Ese es su Dios. Dicen los estudiosos, como un pueblo que solo creía en Jehová pudo aceptar tan rápido que este hombre con 2 becerros de oro le dijera que estos eran sus dioses. ¿Cómo pudo aceptar? Y dicen unos comentaristas que pudiera haber sido como se hizo con la Iglesia Católica, para decir: mira, estos son tus dioses, este es el sol, los mismos dioses que adoraban en ese tiempo la parte babilónica. Entonces le pusieron nombres de santos y dejaron toda la estructura. Tú sigues adorando a Dios. Tú hablas con un católico y ellos te dicen que ellos aman a Dios, que ellos no aman esas cosas, que eso es para venerar, para recordar, pero
que ellos saben que Dios es Dios y todo, pero que ellos no aman ni idolatran eso, que eso es una forma de respeto, de recordar, pero no le atribuyen nada. Y ellos se quedaron con esa versión. Entonces dicen que más o menos sería así: mira, Jehová seguirá siendo Jehová, es uno, pero estos becerros es para recordar o para dar algo. Tuvo que haberle dicho al pueblo para poderlos convencer, pero convenció al pueblo, mas no a los levitas, porque los levitas y el pueblo que no estuvieron de acuerdo con esa idolatría se vinieron en la zona donde estaba el templo y se fueron. Gloria a Dios. Aquí sí, Dios que tiene todo completo. Vamos, hermano. Sí, pon. Jeroboam, el reino dividido de Israel. Tras la muerte de Salomón, su hijo Roboam reinó en su lugar, y para Israel esto terminó siendo el principio del fin como una nación unida. Antes de la muerte de Salomón, un profeta le había dicho a Jeroboam que el reino se dividiría y que gobernaría sobre las 10 tribus del norte, aunque esto no ocurriría hasta la muerte de Salomón. Salomón había intentado preparar a su hijo para ser rey, pero la historia de su vida muestra la influencia que tuvo su unión con mujeres idólatras y cómo fracasó en la educación de sus hijos. Poco tiempo después de que Roboam subiera al trono, vinieron representantes destacados de las diferentes tribus. Deseaban pedirle que el nuevo gobierno fuera más transigente. En los últimos años de su reinado, Salomón había establecido impuestos muy severos y esto ahogaba al pueblo. Roboam les dijo que regresaran a los 3 días. Al principio pidió consejo a hombres mayores de experiencia que le aconsejaban que fuera generoso con el pueblo. Si rebajaba los impuestos se aseguraría su fidelidad para siempre. Pero este consejo no le gustó, así que preguntó a otros más jóvenes. Le dijeron que tratara al pueblo con dureza y que desde el principio hiciera saber quién era el que mandaba. Halagado con la perspectiva de consolidar su poder, hizo de estos jóvenes sus consejeros. A los 3 días, la delegación se presentó nuevamente ante el rey, y este les anunció que aumentaría sus cargas e impuestos. Este nunca fue el plan de Dios, nunca quiso que el rey tuviera un trato así con su pueblo. El resultado irreparable de esta acción supuso que las 10 tribus del norte se separaran y formaran un nuevo gobierno con Jeroboam como rey, y las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín, permanecieron bajo el gobierno de Roboam. Nada más subir al poder, a Jeroboam le entró el miedo de que el corazón del pueblo fuera nuevamente conquistado por el gobernante entronizado en Jerusalén. En ese momento había solamente un templo y estaba en Jerusalén, así que pensó en la forma de disuadir al pueblo de ir allí y evitar así que recuperaran su lealtad al otro rey. Construyó 2 nuevos centros de adoración, uno en el norte, aquí en Dan, y el otro en el sur. Ahora las 10 tribus podían adorar aquí sin necesidad de ir a Jerusalén. Aquí en Tel Dan, justo detrás de mí, tenemos el templo que se construyó. Tenía un lugar santo y un lugar santísimo. En la actualidad, Tel Dan es un yacimiento arqueológico que se encuentra junto a la frontera con el Líbano. Aquí encontraron la inscripción de Tel Dan, donde se hace la primera mención a David fuera de la Biblia. En el lugar santísimo colocó 2 becerros de oro, pero al hacerlo violó la clara orden de Dios que aparece en los 10 mandamientos y que prohíbe hacer imágenes. Trató de persuadir a algunos levitas para que sirvieran como sacerdotes, pero al principio se negaron, así que eligió a los hombres del nivel más bajo para que fueran sacerdotes. Se animó a que la gente viniera aquí a adorar con el argumento de que Jerusalén se encontraba demasiado lejos. Fue así como los 10 reinos del norte comenzaron el triste y lamentable declive de su apostasía y ruina hasta su dispersión. A pesar de ello, Dios no los dejó solos. Les envió profetas como Elías, Eliseo, Oseas, Amos y Abdías, que alzaron su voz en el reino del norte. Esta terrible división de Israel comenzó con un joven rey que atendió a un consejo equivocado. En lugar de escuchar a quienes eran más sabios y experimentados, escuchó el consejo que alimentaba su orgullo, su ambición y su ego. Cuando estamos en una posición de poder e influencia, nunca debemos ser ambiciosos ni egoístas, sino procurar siempre el bien de aquellos a los que servimos y ser humildes.
Gloria a Dios. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Verdad que sí? Que cuando uno se pone a ver esta historia, mi hija me decía, ay mamá, a mí esas enseñanzas de las historias, de los reyes y eso, no es igual cuando dicen, vamos a hablar acerca del orgullo, vamos a hablar acerca de temas que como que nos competen. Uno decía, ¿y de qué me vale a mí esta historia? ¿Qué aplicación práctica tiene para mí? Son solo conocimientos. Yo no me voy a grabar todo eso y de aquí cuando yo salga ya se me olvida. Pero lo que no se te va a olvidar es la aplicación práctica para tu vida. Eso nunca se te va a olvidar. Y la aplicación práctica, hermano, es esa. Que nosotros, separados de Dios, alejados de Dios, nuestro corazón se vuelve necio. Y nosotros comenzamos a seguir nuestros propios consejos o nuestras propias ambiciones o lo que nosotros queremos. ¿Y qué queremos ser? ¿Nuestro propio gobierno o ser nuestro propio Dios? ¿O es el Señor nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor y vivimos conforme al gobierno de Él? ¿O somos nosotros mismos nuestro propio Dios y hacemos lo que nosotros nos da la gana? ¿O hacemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Así que nosotros en nuestra vida, en el matrimonio, en la familia, necesitamos tener y seguir con la sabiduría de Dios, con los consejos de Él, con la palabra de Él, porque este reino dividido hizo que la historia de Israel fuese otra por completo. De hecho, todos esos profetas que Dios le fue mandando a ese reino para que las ovejas perdidas de la casa de Israel vinieran. ¿Se acuerdan cuando el Señor venían aquella gente que venían, las sirofenicias, que venían de los alrededores? Mira, yo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que el Señor se movió a predicarle primeramente, ¿verdad? Cuando vino Hechos 1, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, ¿dónde? ¿Dónde iban a ser testigos? ¿Dónde empezaban a ser testigos? En Jerusalén, Samaria, agarraba y hasta lo último de la tierra. Cuando el Señor te manda algo a ti, nos manda algo a nosotros para que nosotros ejecutemos y nosotros pongamos por obra, ¿dónde debemos comenzar? ¿Cuál es nuestro Judea, nuestro Jerusalén? Nosotros mismos, nuestra casa, nuestro matrimonio, nuestros hijos, ¿verdad? Los vecinos, y seguimos hasta lo último de la tierra. Pues nos vamos a hacer unos faroles brillando allá en Samaria y en lo último de la tierra y en la casa no. Hay veces que invertimos el orden. Yo quiero estar bien con todo el mundo, pero con los de la casa no me importa. O sea, si la mujer mía le gusta o no le gusta, tiene problema. Yo quiero que el pastor esté bien o le guste a los hermanos. A mí no me importa si a ti te gustó o no, ese es tu problema, ve cómo te lo resuelve. O los hijos. Entonces, hermano, a veces decía, yo escuché una vez a un ministro decir, hermano, el exceso de confianza es un asco. Y es verdad, hermano, porque el exceso de confianza, cuando la persona agarra exceso de confianza, ¿qué es lo que ya está faltando? Respeto. Porque exceso de confianza es respeto. O sea, es respetar el espacio del otro, el momento del otro. ¿Y sabe lo que trae el respeto? El amor. Porque cuando hay amor, tú nunca vas a querer ni pisar, ni hacer sentir mal, ni nada, ni tener esa intención de nada. Nunca, nunca. Y es lo que sucede, lo que el Señor dice en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Nuestro corazón no puede estar dividido. No sé qué dicen estas que están por acá, pero ya la enseñanza está en... seguimos. Aquí, en este cuadro donde habla de los dos reinos, se ve muy pequeñito, pero yo sí lo puedo ver, que en este reino del norte, y este es el reino del sur, que el Señor se estaba preservando su palabra de donde iban a ser el verdadero rey, que era Cristo, que era a través de esta línea del sur, porque de la del norte, que eran los efraimitas, no vino el Señor Jesús. Así que si estos dos reyes dividieron a Israel, cuando el Señor nació a través de la línea que Él prometió a David, que siempre iba a haber un rey que se iba a sentar en su trono, a través del reino del norte y del sur, el norte y el sur, el de abajo, a través de este reino vino el reinado de Jesucristo, que es la línea de David,
Porque el Señor se preserva una tribu para cumplir su palabra. Dios va a buscar los caminos que solamente Él sabe para cumplirte la palabra que ya Él te dio. Y aunque tú veas que hay división, aunque tú veas que hay problemas, aunque tú veas que hay situaciones que tú no entiendes cómo Dios te va a cumplir, mira en esta tierra como estoy, soy un esclavo, no tengo nada, o mira cómo en este lugar yo no sé en qué le voy a servir a Dios, aunque tú no veas nada ahorita, Dios siempre se va a proveer un camino para cumplir su palabra, guardar tu vida y hacer lo que Él dijo que iba a hacer contigo. No importa si tú no estás viendo cómo, no importa si tú no estás viendo la manera, para tu lógica tú no estás viendo, pero este pueblo creía que ya cuando este pueblo fue dispersado por los sirios en el año 122 a.C., dirían, se acabó Israel, ¿y dónde está la palabra del Señor? Que nuestra generación se iba a contar hasta las arenas del mar y que nuestra generación nunca pasaría. Dios se proveyó una tribu. ¿Se acuerda cuando el Señor le dijo, me he reservado 7,000 rodillas, 7 que no se han doblado ante Baal? Dios siempre se reserva un remanente. Hay veces que las iglesias pasan por proceso, hermano, donde todo se disuelve y un pastor, a mí me pasó cuando estaba en el pastoreo en Venezuela, y llega un momento donde tú te levantas y tú dices, Señor, solamente en la congregación tengo 4, tengo 5, vienen 2, vienen 3, pero uno se acuerda de la palabra que el Señor me ha dado y uno dice, Señor, tú vas a cumplir tu palabra a pesar de que yo no vea o de lo que yo estoy mirando. Dios se provee de recursos, Dios se provee de las piedras, de donde sea, para cumplir la palabra que Él le da a un siervo. Y su pacto es real y es verdadero, porque Dios es digno de confianza, hermano. Y vemos que en este Roboam, en este reino, con este rey, y a través de este rey, Él hizo todo. Mandó unos profetas que iban para acá y otros para Judá. Entonces, cuando tú leas la palabra, que los profetas, donde fue Elías, Eliseo, Jonás, Oseas, son libros que no son para todo Israel, eran para los idólatras, los que se habían ido a adorar a los becerros de oro. Y hay palabras que Dios le manda a su pueblo de Judá, el pueblo que está en adoración verdadera. Porque el pueblo, había uno en adoración verdadera y otro pueblo que no estaba en adoración de verdadera. Y lo pueden ver claramente en el libro de Oseas. Cuando ustedes leen el libro de Oseas, es como el corazón de Dios, la historia de amor para querer reunir estos dos pueblos en uno solo. Pero a través de Cristo, Dios hizo eso. Cuando Cristo vino, Él hizo de los pueblos divididos un solo pueblo. ¿Qué hizo Él con nosotros? Usted y yo no somos de esta nación, pero Dios nos hizo su nación santa. Dios con su sangre nos selló y nos hizo parte de esta división. Dios nos hizo uno nuevamente. Y a través de Cristo no solo unió a la nación, sino que también te unió a ti como nación de Él. Y te hizo parte como nación de Él. Eso fue lo que hizo a través de Jesucristo. Jesucristo cumplió perfectamente lo que Roboam, ni Salomón, ni ningún hombre pudo. Él se proveyó de un rey eterno y su reino no caerá jamás. Y tú y yo vamos a estar sirviendo